¿Cómo están, amigas y amigos televidentes de Click Televisión? Y por supuesto también saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Click Televisión y por supuesto en esta temporada a través también de Maxi Canal. Bueno, el día de hoy también vamos a finalizar nosotros esta temporada que hemos tenido solamente de entrevistas de carácter político. Y como diría alguien, vamos a cerrar con broche de oro, pues sin duda alguna el tema político ha sido bastante intenso en estos días. Hoy es las últimas horas ya de promoción política acá en nuestro país. Por aquello, en esta ocasión, pues tenemos el agrado de conversar con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa, a quien le saludamos en esta noche y por supuesto con quien vamos a dialogar en estos próximos minutos sin pausas, pues creo que es importante aprovechar el tiempo y por supuesto para que exista esa fluidez en el diálogo. Economista, la gente de los cantones orientales de la provincia de La Suay le escuchan. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, qué alegría, un inmenso abrazo, gracias a Click Televisión por esta oportunidad, un inmenso abrazo a Paute, a Chordelega, Gualaceo, El Pan, Guachapala, Sevilla de Oro y todos esos cantones, como usted dice, orientales de la provincia de La Suay y tan queridos para mí. Muchas gracias por esta oportunidad, un inmenso abrazo a todas y a todos. Economista, no somos moneda de oro los seres humanos, por lo tanto no podemos caer bien a todo el mundo. Y eso se da en estas circunstancias, más aún de campaña política. ¿Cómo están ustedes viviendo estos últimos minutos? Apenas publicamos el anuncio de que íbamos a sostener esta entrevista con usted y hay reacciones a favor y en contra. Por eso le decía, economista, los seres humanos no somos moneda de oro. Mire, hay un dicho de Esmeraldas que dice que los muchachos malcriados solo tiran piedra al árbol que da fruto. Respeto toda la posición, pero llegar al ridículo de tratar de evitar que me entreviste, que no pueda hablar, ¿qué es eso? ¿A dónde hemos caído? ¿A dónde la ha llevado el fanatismo y el odio? ¿Qué han sacado con tanto odio los anticorristas? Primero me encantaría hablar sensatamente, tranquilamente con alguno de ellos, porque nos odian, seguramente por las escuelas, las carreteras, la atención a Paute, las hidroeléctricas. ¿Por qué será que no odian? Pero segundo, independientemente de eso, el odio solo destruye. Mire dónde estamos por el odio, o cuándo vivían mejor. Ahora en esta tragedia durante nuestro gobierno. Hay que vomitar el odio, reemplazar el odio en el corazón por infinito amor por la patria y ver lo mucho que nos une y no lo poco que nos divide para tratar de construir juntos un nuevo Ecuador. Pero ya se ridiculece. Esto lo han hecho todas las veces, ¿no? Que me van a entrevistar y amenazan para que no me entrevisten, quitan la luz, la electricidad, el internet. Ya basta, ya basta. Economista, en esto del periodismo es bastante complicado y ahora más que nunca yo he visto posiciones que tratan de alguna manera de lanzar lodo, digo yo, y creo que eso al periodismo no le hace bien. Es cierto que en su gobierno hubo bastante roce con la prensa, pero también ha habido el tema de la ley de comunicación. Mucha gente decía, esa es la ley de Mordaza. Yo les decía que nosotros incluso actuábamos ya en algún momento con esos principios que están en la ley de comunicación, pero que para muchos eso es la mordaza. En ese sentido, eso le generó a usted grandes problemas con la prensa, especialmente con los medios a los que llamamos tradicionales y cadenas nacionales grandes, podemos decirlo, economista. Bueno, licenciado, no sé si usted conozca que mi segunda hija es periodista. Puede ser un absurdo decir que yo detesto a los periodistas. No, hemos combatido el mal periodismo y a los malos periodistas, y ojalá que siempre los combatamos, como hay que combatir a la mala política y a los malos políticos, pero no todos nos pueden poner en el mismo saco. Pero qué mayor prueba de lo que hemos visto por el desastre que estamos viviendo. ¿Usted cree que Moreno hubiera podido hacer todo el desastre, la destrucción que ha hecho, sin la obscena complicidad de Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Expreso, La Hora, el Mercurio, ¿no? El Universo? Pero si están las pruebas al canto, es obvio. Moreno no hubiera podido hacer ni la 10ª parte sin la complicidad de la prensa, que en lugar de ser guardiana de la verdad,
fue la primera en robárnosla para proteger a Moreno y perseguir a Correa porque me consideran su adversario, porque nunca lograron someterme. ¿Cuánta falta nos hace esa ley de comunicación? Que no solo es la ley de medios, como nos han querido hacer creer. ¿Por qué le hemos puesto una mordaza? Porque le decimos que tienen que ser responsables por lo que digan, que digan lo que le la gana. Pero si yo digo que usted es narcotraficante, tengo que probarlo. Si no, estoy atentando contra su derecho humano, el derecho humano a reputación, artículo 11, artículo 12 del Pacto de San José. Entonces, eso era la ley de comunicación, defender los derechos ciudadanos, defender a los trabajadores de los medios de comunicación que eran los más explotados, poner salario mínimo para el fotógrafo, para el camarógrafo, para el reportero. Era potenciar la producción nacional, que en lugar de grabar un spot en México o en Argentina se tenga que grabar en Ecuador. Todo eso derogaron. No se dan cuenta del daño que nos han hecho. Y sobre todo, como no hubo control para los excesos, no hubo límite para los abusos de la prensa, han hecho lo que les ha dado la gana y sobre todo proteger a Moreno, y así nos destruyeron a todos. ¿Qué mejor prueba que lo que hemos vivido estos 4 años de la necesidad de una ley de comunicación y de una verdadera prensa que sea guardiana de la verdad, no ladrona de la verdad, y con eso nos roba la democracia y nos roba la oportunidad de desarrollarnos? Usted me hace acuerdo y realmente tenía pensado en plantearle una pregunta con relación, ¿cómo se siente un padre al saber que su hija es una comunicadora social, es una periodista, y a la que quizá en algunos momentos usted sí ha criticado duro? ¿Cómo se siente ahora? Pero le estoy diciendo que yo he criticado a los malos periodistas. Ojalá tengamos muchos mejores periodistas. Si esa es la clave de la democracia. Estos años he reflexionado mucho. Me quedé corto en la crítica a la mala prensa. Sin la verdad no hay democracia. ¿Cómo usted decide adecuadamente? La democracia es el sistema político que utilizamos, caracterizado por el voto periódico, para tomar grandes decisiones en nuestra vida común. ¿Cómo toma adecuadas decisiones si no tiene información? En lugar de información tiene manipulación, sino en lugar de verdad tiene mentiras. Entonces, es clave para la democracia y para el desarrollo una buena prensa. Y América Latina tiene una prensa muy mala, lo hemos visto estos 4 años. Entonces, ¿yo cómo voy a sentir? Muy orgulloso, pues, de mía, porque es la buena periodista que dice la verdad, defiende causas como la equidad de género. A sus 23 años, ahorita tiene 24, empezó a escribir en Le Monde Diplomatique, que es el periódico político más importante del mundo. Estoy repleto de orgullo en mía, y porque es una buena periodista. Ojalá hubiese muchos más periodistas como mía. Si no estamos contra el periodismo, estamos contra el mal periodismo, que queremos que eso, claro, ese periodismo que no solo dejó de ser guardián de la verdad, sino que fue el primero en robarnos esa verdad. Y si roba la verdad, el guardián de la verdad, todo el mundo miente. Mienten los periodistas, mienten los políticos, mienten los jueces, mienten los empresarios. Y esto es un desastre, como vemos ahora. Sin verdad, sin información, no podemos tener verdadera democracia y no alcanzaremos nunca el desarrollo. ¿Qué opina acerca de la imparcialidad usted? ¿De quién, perdón? ¿Qué opina acerca de la imparcialidad? Esa es otra pregunta interesante. Yo soy académico, ¿no? Nadie puede ser neutral. La no neutralidad no existe. Correcto. Si yo soy un comentarista deportivo, voy a hacer un equipo. Estoy comentando el clásico El Astillero, MLE Barcelona, y soy melecista. No soy neutral. Pero en eso consiste la honestidad intelectual. Y sobre todo importante esa honestidad intelectual en las personas que tenemos influencia sobre los demás. Los políticos, los profesores, los periodistas. ¿Y qué significa esa honestidad intelectual? Ser imparcial, ser objetivo, ajustarse a los hechos, decir la verdad, pese a mi no neutralidad. Es decir, si MLE juega un clásico del Astillero con Barcelona y nos ganan 2-0, ¿no? Yo no es que voy a decir, porque soy melecista, que nos robó el partido del árbitro. Si es que en realidad Barcelona jugó mejor que MLE. Tengo que objetivamente ceñirme a los hechos y decir, Barcelona ganó el clásico porque jugó mejor que MLE. Esa es la honestidad intelectual. Pese a nuestra no neutralidad, mantener la objetividad, mantener la imparcialidad, ajustarse a los hechos, ajustarse a la verdad. Pero algunos no entienden eso. Creen que porque tienen poder periodístico, porque son dueños de un medio de comunicación que una empresa privada, pueden hacer lo que les dé la gana y de repente hacernos el favor de decirnos la verdad. Están totalmente equivocados. Eso es ser corrupto. Hay varias formas de corrupción. Una de las formas de corrupción es no guardar esa honestidad intelectual.
Economista, ahora que usted toca el tema de la honestidad, el tema de incluso ahora la educación, y nosotros acá hemos tenido varios candidatos que han manifestado que hay que hacer un cambio a la ley de educación y que hay que volver a dar cívica, que hay que volver a dar lugar natal, porque de eso es lo que ha afectado en la corrupción. Personalmente yo he discrepado en ese sentido. Yo creo que son otros los aspectos que afectan para que estemos viviendo en este tema de la corrupción, economista. ¿Y quién le ha dicho que no se da cívica, que no se da valores? Se tiene esa materia, no se llaman de esa forma. Claro. Habían ciencias sociales, tenían otra denominación, pero por supuesto que se enfatizaba en la formación en valores. Pero lo que debemos entender es que sí, la formación, la educación formal, es una de las fuentes para lograr una mejor sociedad, una sociedad más honesta, una sociedad con valor, pero no la única, y tal vez tampoco la más importante. También está la familia. Si de chiquito le enseñamos que los hijos varones están sentados en la mesa y las hermanas, las mujeres, tienen que servirle, ya estamos pues sembrando el machismo. Y usted puede enseñar lo que le dé la gana en la escuela y verá que prevalece lo que aprendieron en la familia. Sí, en la familia, cuando mi primo que llegó a ser ministro, en lugar de elegirme a mí, porque yo soy su primo, eligió al más capaz, y en lugar de decir es un hombre honesto y es un mal primo, estoy transmitiendo pues deshonestidad. Lo que acabamos de ver, que vienen 8.000 vacunas a los millones que se necesitan, y un ministro de salud primero vacuna a su mamita porque es buen hijo. Ah, no es que es sinvergüenza, es un buen hijo. No es un sinvergüenza. Si esas vacunas no son de él, son del pueblo ecuatoriano. Habían protocolos, habían procedimientos. O es que los demás no tenemos madre. Y hay que dar las prioridades que establece el protocolo. No porque yo quiero a mi mamita, soy el primero, utilizo la vacuna del pueblo ecuatoriano para vacunarla. Basta. Entonces, la escuela es una fuente de valores. Y ahí la clave son los maestros. Y se enseña más que con las palabras, con el ejemplo. Entonces, cuidado, eso es recibir regalitos y ajustar las notas de los exámenes, todo eso es corrupción. Pero también otra fuente, la principal tal vez, es la familia. Y por supuesto hay otras fuentes, como el ejemplo de dirigentes. El ejemplo de la prensa. Cuando la prensa transmite mentiras, bueno, creemos que mentir es natural. Y eso es corrupción. ¿Por qué no desmintieron lo del puente a ningún lado durante 3 años? Pero si era una mentira infantil, brutal, atroz. Y no dijeron nada. No, el puente hacia ningún lado para que pase la guerrilla y el narcotráfico. Bueno, el puente hacia ningún lado lo inauguraron hace 2 semanas con el presidente Duque de Colombia, porque es el tercer eje vial binacional con Colombia. Y si hubo 3 años donde ese puente estaba incompleto y esa carretera, es porque Colombia se atrasó y nosotros sí cumplimos. Pero era tan difícil de decir la verdad. Era tan difícil descubrir la verdad. ¿Sí se da cuenta? Pues se transmiten antivalores de muchos sectores. Pero la escuela es una de las fuentes de valor, pero no la única. Está la familia, que para mí es la principal, está el ejemplo de los líderes y está el ejemplo de la prensa. Ya que estamos hablando del tema de la educación, que muchos también se han tomado como la bandera de lucha, es decir, ahora los jóvenes todos tendrán libre acceso a las universidades. ¿Cuál es su criterio al respecto, economista? Retrocesos históricos, mentiras, los engaños de siempre. Jóvenes queridos, ¿con quién estuviste mejor? Pregúntale a tus padres. En esta tragedia durante nuestros 10 años. Confía en nosotros. La academia es mi especialidad, la especialidad de Andrés Arauz, dicho sea de paso. Sabemos lo que hacemos, lo hacemos por ti, no por engañarte. ¿Qué ganamos? Ellos sí ganan, destruyendo la empresa. La universidad pública gana a la universidad privada. Y por ejemplo tenemos al secretario de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, encargado de las universidades públicas, el dueño de universidades privadas. ¿Usted cree que va a fortalecer la universidad pública? Mientras más fortalezca, más daña el negocio a la familia. Entonces ese es el problema. El poder privado se ha apoderado del poder público, lo ha distorsionado, perdón la expresión, lo ha prostituido, porque la única razón de ser del poder público es el bien común. Pero cuando el poder privado, los dueños de universidades privadas, los banqueros, se apoderan del poder público, y ese poder público es utilizado para negocios privados. Pero en todo caso, no se deben engañar, queridos jóvenes. ¿Cuándo ha existido libre ingreso en el país? Para empezar, la universidad pública era pagada, o ya se olvidó, licenciado. ¿Sí o no que era pagada? Sí, para los jóvenes que tal vez no se acuerdan, que tienen 18 años, y cuando yo empecé el gobierno tenían, esto fue 2020, 2021 estamos, 2007, hace 14 años, tenían 6 años, 4 años y tienen 18 años actualmente. No se acuerdan. La universidad pública era pagada. ¿De qué libre ingreso me están hablando? La matrícula diferenciada. Si por brillante que fuera un pobre, si no tenía plata no podía ingresar. ¿De qué libre ingreso? ¿Por qué nos engañan así? Después, no es que había libre ingreso, había ingreso caótico, ¿no?
que el primero que llegaba a las 2 de la mañana llevaba su colchoncito para estar primero en la fila, o el que le pasaba un billete al guardia que le cogía el ticket, o el que era amigo del decano, o incluso mucha corrupción, pedían favores sexuales y muchas cosas. Hasta sorteos se hacían. Habían 200 cupos, 2.000 aspirantes sorteaban. ¿Qué criterio académico es ese? Pero no se engañen. O por último, no, Correa, te estás equivocando. En la universidad tal sí había libre ingreso, 2.000 aplicábamos, 2.000 entrábamos. Sí, los cupos eran 200. Y después de un año solo quedaban 200. Te engañaron. Te hicieron creer que ingresaban, pero solo iban a caer 200 porque ese era el cupo. Y te hicieron perder un año de tu vida. La universidad bajó a nivel académico y la sociedad gastó cualquier cantidad de recursos. ¿No es mejor ser honesto del inicio y que entren los 200 que van a terminar? Eso es lo que se llama eficiencia terminal. Y el que no pasó se lo prepara. Y que entre el siguiente año 200. Pero 200 que entren, 200 que finalicen. No, libre ingreso entran 2.000 y en los 6 meses quedan 200. Quedan menos todavía. Esos eran los engaños institucionalizados, los engaños sociales. No volvamos al pasado. Pues no nos fue muy bien durante 2007, 2017. Y por último, lo más importante. Sí, se necesitan más cupos. La población ha crecido. Se requiere más cupos, pero para eso hay que aumentar pues, los presupuestos de la universidad. Y esto lo han disminuido. Entonces así engañan a los jóvenes. Libre ingreso, para transmitir la idea de que todo el mundo podrá estudiar, disminuyen presupuestos de universidades, disminuyen cupos o no hay aumento de cupos. Cuando hay que aumentar presupuestos para que haya más cupos y más gente pueda ingresar a la universidad por méritos, no por palanca, no porque más tienes plata, o no por los engaños. Entren 2.000, viva Correa, qué buena gente, ¿qué? Y al año quedaron los 200 y lo que hice fue engañarnos. Economista, vamos a un poquito también ir variando el contexto nacional con lo local. Yo recuerdo, ya ejercí el periodismo y cuando usted recién llega a Gualaceo, exagerando haya sido, le acompañaban 16 personas y ahí le había planteado a usted justamente el tema de, usted decía, no, es que debemos dejar de depender de la gente, de la chequera. Yo le decía, pero de alguien los van a depender ustedes también para las campañas, alguien tiene que apoyar y después le van a pasar la factura. Y usted recuerdo que en aquella ocasión dijo, no seamos masoquistas, pero hemos visto que en algunas cosas esto se ha dado porque las empresas que han apoyado a las candidaturas luego han pasado factura y eso ha dejado un mal precedente, economista. Eso no es cierto. Pues si usted se refiere al caso Soborno, es una gran patraña. Enséñeme un contrato dado a cambio de dinero. No existe. No existe materialidad del delito. Solo repite la prensa. Y los 14 millones de facturas, ¿dónde están? Primero son 1,5 millones. Segundo, 80% son facturas legales. Tercero, si hubo una factura para camisetas de campaña y nos olvidamos de registrar la infracción electoral, no es soborno. Pero además, todos los informes de campaña en ese entonces en ese país están aprobados por el Consejo Nacional Electoral. No existe, se inventaron un delito, como los de Odebrecht, para utilizar los Odebrecht para meter presos a Odebrecht y ni siquiera acusaron a Odebrecht, ahí sí hay delito. Pero evidentemente, la corruptora, la principal culpable, la autora, se llama Odebrecht. Y ni siquiera la acusamos. No se dan cuenta el tongo que hemos vivido. No se dan cuenta cómo han utilizado la sagrada lucha anticorrupción para perseguirnos. Y la ausencia de una prensa de investigación. Porque así como toleraron 3 años el puente hacia ningún lado, ¿cómo han tolerado 3 años y medio el caso de Brecht cuando no se acusa de Brecht? ¿Cómo han tolerado un caso de soborno donde un expresidente, como no tienen de qué acusarlo, lo acusan de haber dirigido una organización criminal por medio de influjo psíquico? La organización criminal compuesta de ministros, secretarios jurídicos, secretarios de Estado, y que además empezó en el 2012, cuando el vicepresidente era Moreno. O sea, que es tan estúpido Moreno que no se da cuenta que en el gobierno hay una organización criminal. ¿Quién puede creer esas patrañas? Pero la prensa de investigación brilla por su ausencia, a no ser que sea pseudo investigación para perseguirnos a nosotros. Si hubiera existido verdadera prensa, no existiera el caso Soborno, no existiera el caso secuestro de un delincuente, ¿vale? Es otra patraña. No hubieran 10 años tratado de demostrar por todos los medios que el 30S no existió para caer en el ridículo. Y además, hubieran denunciado el caso de Odebrecht. ¿Cómo es posible que se mande preso un vicepresidente y a la empresa corrupta y corruptora confesa, ni siquiera se la acusa? ¿Cómo pudieron tolerar tanto? Economista, si decimos entonces que Odebrecht es empresa corruptora, hablamos de que sí existe corrupción. ¿Quiénes estuvieron involucrados ahí entonces? Pero está usted equivocado, licenciado. ¿Cómo en 10 años no va a tener un caso de corrupción?
Cuando nos acusan de corrupción, por los casos de corrupción que tuvimos, no me están diciendo corruptos, me están acusando de haber ejercido el poder. En 10 años, ¿cómo no va a tener un caso de corrupción? Vaya a España, vaya a Alemania y verá que en 10 años ha habido casos de corrupción. ¿Pero qué nos pasa? Otra cosa es tolerar la corrupción. Otra cosa es repartir hospitales, pues. Otra cosa es repartir certificados de discapacidad falsos, que era fácilmente detectable. 3.000 adicionales en un solo año. Otra cosa es financiar la consulta mañosa con fondos de las empresas públicas, que es evidente, clamoroso, y la sinvergüenza de la ministra, de la fiscal Diana Salazar, no ha movido eso porque se va preso Moreno y medio gobierno. Eso es corrupción institucionalizada. Otra cosa es que usted luche contra la corrupción. Recuerda que yo tuve que hasta declarar en emergencia Petroecuador y meterla en la Marina de Guerra en el 2007. Recuerde el nido de ratas que era el registro civil, Pacifitel. Todo eso se eliminó. Quedó esa corrupción de las cuentas secretas en paraísos fiscales. ¿Cómo usted controla una cuenta secreta en Andorra y una comisión que se ha dado ahí? ¿Queremos luchar contra la corrupción? Luchemos contra los paraísos fiscales. Pero él no dice esta boca es mía, cierto grupo. Pero en todo caso, eran casos aislados que son imposibles de evitar. Yo le puedo presentar incluso estadística internacional, licenciado, porque debemos aprender. Nos engañaron demasiado tiempo y no tuvimos una prensa rigurosa. Tuvimos mala prensa, esa es la verdad. Y es gravísimo. Pero debemos aprender a hablar con datos. Este es el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Antes nuestro gobierno solo subía. Aquí llegó nuestro gobierno, 2007. Luego solo bajó, hasta el 2014, 2015, donde se destapa el caso de Brecht, y como esto es una encuesta de percepción, sube un poco. Pero en todo caso bajamos 30 puntos en el ranking de corrupción. Fuimos el país de América Latina. Jóvenes que me escuchan de pauta, ustedes son pilas. Los jóvenes son muy pilas. Entren en la base de datos del Banco Mundial y verifiquen lo que les estoy diciendo. Perdón, de Transparencia Internacional. Este es Transparencia Internacional. Ecuador fue el país del 2007 al 2016, en mi periodo de gobierno, que más bajó en el ranking de corrupción. Eso es luchar contra la corrupción. Aquí tenemos otra información. Las empresas que dieron coima, como que si las coimas empezaron en mi gobierno. En el 2006, 15.4% de empresas declararon que dieron coima. Esto sí es el Banco Mundial. Ustedes pueden entrar a la base de datos del Banco Mundial y verificar esa cifra. Se cuadruplicó la inversión pública y en el 2010 esto se redujo a 1.7. O sea, más inversión pública, más compra pública, mucho menos corrupción. 1.7. Y aquí, de las empresas declararon que habían dado una coima. Y aquí se incluyen municipios, prefecturas, etc. Y luego con Moreno no empieza a subir este indicador de corrupción. Eso es luchar contra la corrupción. Mire, de aquí a acá. Pero quedaron casos de corrupción. Pues en 10 años, ¿cómo evitar casos de corrupción? Y echaron lodo a todo el mundo. Y engañaron. Sobreprecio. ¿Sabes cuánto hizo de sobreprecio? No hay uno. El informe del BID, que nos hemos robado 70.000 millones. No existe el informe del BID. Fue una mentira de Moreno y la repiten. Pero además está ridículo. O sea, robamos 70.000 millones, pero el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, nos ha dado $80.000 para campaña de Arauco. Por favor, ecuatorianos, ya no dejen que insulten su inteligencia. Los corruptos siempre fueron ellos. Economista, estuve observando el debate y en uno de los momentos Yacu Pérez refuta a Andrés Arauz porque Andrés Arauz dice que se les va a dar los $1.000 a 1 millón de familias y Yacu Pérez dice que traigan toda la plata robada y que den eso. ¿Cuál es la explicación usted en ese caso? Bueno, que diga dónde está, pues si no el ladrón es él. Pero si es un mentiroso contumaz. Él dijo los $70.000 millones perdidos en corrupción. 70.000 millones son 2 presupuestos del Estado. Pues. Presupuesto del Estado normalmente es 35.000 millones. ¿Cómo pueden desaparecer 2 presupuestos anuales del Estado? Se dice cualquier tontería y nadie verifica, no hay prensa de investigación. Yacu Pérez es un ignorante, es un audaz, es un mentiroso compulsivo, pero nadie verifica los datos. Revisa el debate y él dijo que se habían perdido 70.000 millones en corrupción. Esos son 2 presupuestos del Estado. ¿Cómo se pueden perder 2 presupuestos del Estado en corrupción? Pero además, ¿quién puede esconder 70.000 millones? Entonces, que traiga la plata que se ha robado. Qué lindo que suena, aplausos. Bueno, diga por qué se la robó. Diga dónde está. ¿Quién puede esconder 70.000 millones? Esto es mentira, gente que difama. Mediocres, que solo mintiendo, difamando, pueden llamar en algo la atención. Pero ya debemos desterrar esa forma de hacer política. Yo le acabo de mostrar datos. Ya basta de tanta mentira, basta de tanta falsedad, basta de tanto disparate. Economista, la provincia de La Suay, sin duda, en su época
que estuvo gobernando fue uno de los fortines, donde siempre ganaba, tenía bastante respaldo la Revolución Ciudadana. Ahora Yacu Pérez está acá, quizá es uno de los contendores duros a vencer por Arauz en esta ocasión. Seguramente, él es fuerte, Yacu Pérez en Azuay, porque es Azuay, es cuencano, pero vamos a ver pues los resultados de la elección del 7 de febrero. Pero usted bien lo ha dicho, para mí era un orgullo que Azuay sea un bastión de la Revolución Ciudadana, que Cuenca lo sea, porque Cuenca es de las ciudades más cultas de todo el Ecuador y siempre ganamos en Cuenca. Vamos a ver cómo nos va este 7 de febrero. Claro, ahora tienen un candidato que era prefecto de Cuenca, pero por el contrario, los cuencanos y los Azuay deberían decir, bueno, este lo elegimos para prefecto, a los 18 meses no renuncia para ser candidato a presidente. Supóngase que sale presidente, electo presidente. ¿Quién nos dice que a los 18 meses renuncia para irse secretario de la ONU? Es un tipo sin responsabilidad, un tipo con una falta de seriedad terrible. Pero además, lo que hizo en la prefectura fue absolutamente nada. Pero como es charachero, que sale tocando el saxo en falda, como chola cuencana, desfilando, bueno, hay gente a la que le gusta eso. Ojalá eso nos saque de su desarrollo. Yo creo que un presidente se debe buscar otras cualidades. Y ya que tocó el tema del saxo, dice que usted le ha robado el saxo a Yacu. Eso ha manifestado él. Sí, eso es igual de cierto que los 70.000 millones perdidos por corrupción. Cualquier tontería habla. Si las tonterías pagaran IVA, ya hubiéramos salido de su desarrollo nosotros. Ya habríamos financiado el camino al desarrollo. Economista, yo le escuché a usted cuando vino a inaugurar la Escuela del Milenio Paihuara en la parroquia San Juan del Cantón Gualaceo, y ahí usted manifestó de que esa infraestructura debe ser utilizada en la mañana, en la tarde y si es posible en la noche, con el propósito justamente del tema educativo, pero de alguna manera no sé en todos los lugares, yo hablo de la realidad de acá. Por ejemplo, eso es una infraestructura buenísima que yo he propuesto públicamente, he dicho que eso debe utilizarse incluso como institutos tecnológicos para que se pueda dar educación a gente que no puede acceder a la universidad, ya sea por cuestiones de carácter económico o porque de alguna manera no han conseguido un cupo en las universidades. ¿Cuál es su criterio al respecto en ese sentido? Por supuesto, el camino al desarrollo implica ciertos sacrificios. Ojalá que algún día tengamos la suficiente productividad, el suficiente nivel de ingreso, la suficiente riqueza para tener un sistema educativo donde solo haya jornada diurna, que todos los chicos solo tengan que estudiar durante la mañana, que durante la mañana reciban materias tradicionales, matemática, física, química, y en la tarde se dediquen a actividades extracurriculares, deportes, y para ello se debe tener cancha deportiva, gimnasio, actividades culturales, teatro, actividades artísticas, música, actividades políticas, discursos, en la ONU en miniatura. Eso sería lo ideal, que por clase haya máximo 25 estudiantes. Pero mientras tanto, todos tenemos que sacrificar. Mientras haya tan poca infraestructura adecuada, esa infraestructura debe pedir disculpas al final del día, utilizarse matutina, vespertina, incluso en forma nocturna, para capacitar a la comunidad. Los profesores tendrán que hacer un sacrificio, y en lugar de tener 25 alumnos, que sería lo adecuado, tener 40, 45, hasta lograr estabilizar, si cabe el término, el sistema educativo, hasta lograr un país con el suficiente nivel de ingreso per cápita, y para eso se necesita aprovechar nuestros recursos naturales, petróleo, minería, etcétera, porque todo el resto es demagogia, ¿no? Con alto nivel de productividad, con acumulación de riqueza, un país de esa naturaleza, para poder tener todas las escuelas necesarias de primera categoría, para que todos los jóvenes solo estudien la mañana, de tarde se dediquen a actividades extracurriculares y, por ejemplo, por curso no haya más de 25 estudiantes. Pero mientras logramos eso, a sacarle el jugo a la infraestructura, y todos hacen un sacrificio, estudiantes, padres de familia, profesores, por ejemplo, con 40, 45 alumnos por clase. Usted conoce bien esta región, los cantones orientales de la provincia de la Azuay generan la energía eléctrica, pero quizá de alguna manera no han vuelto los recursos para todo el austro de la provincia de la Azuay, para los cantones que están más al sur, y esa es una queja que siempre se lo está haciendo, economista, a pesar de que en su gobierno se tuvo varios ministros de la ciudad de Cuenca, pero que en el tema vial, reconociendo lo que se ha hecho, pero hay también una deuda pendiente, economista. Siempre va a haber deuda pendiente, si esto es un proceso, pero no me diga que no se transformó en vialidad Azuay, en servicios Azuay. O sea, las carreteras de Azuay
son espectaculares. Ahorita seguramente están destruidas por el abandono de este gobierno. Claro, faltaba todavía, por ejemplo, una variante de Cuenca a Gualaceo. Querían hacer un túnel muy caro, pero se lo estaba estudiando, probablemente sea necesario. Por supuesto que siempre se puede hacer más, pero ¿cuánto se hizo las entradas a la Amazonía, ¿no?, durante nuestro gobierno? En todo caso, no es tan correcto eso, son siempre las cosas, los lugares comunes. Es el centro energético del país, sobre todo Paute, pero la riqueza no ha quedado aquí. Sí se distribuyó, yo le puedo mostrar con cifras solamente cómo aumentaron los ingresos de los municipios. Los ingresos de los municipios se triplicaron. Algunos dicen que Correa fue suertudo, tuvo altos precios del petróleo. Vea cuánto aumentó el ingreso del gobierno central. Lo mismo aumentaron los ingresos de los municipios. Y ni de cerca han hecho, en la proporción correspondiente, la obra que nosotros hicimos a nivel nacional. Pero en todo caso, todos se beneficiaron. Se incrementaron fuertemente las rentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Se hizo obra directa de parte del Estado y las pruebas al canto. Por ejemplo, el tranvía de Cuenca. Dimos 180, 200 millones, la ayuda de lejos más grande que ha recibido Cuenca en su historia, precisamente para aprovechar esa energía eléctrica. Transporte masivo con la energía eléctrica que genera el propio austroecuatoriano. En su gobierno también ya en los meses finales se hablaba ya de una posible venta de las generadoras eléctricas. ¿Estoy bien ahí o había la intención de darle otra figura legal? Pero se hablaba ya de alguna manera por la situación de crisis económica. En ese sentido, ¿cuál es su criterio o ha cambiado de alguna manera? Se habló de concesionar sopladora porque la situación era desesperante. A mí se me derrumbó el precio del petróleo a menos de $20. Se apreció históricamente el dólar. Nunca ha habido tanta apreciación del dólar. Eso tritura la economía. No solo que cayó el precio del petróleo y cayó las exportaciones petroleras, cayeron todas las exportaciones por un cambio dramático en el mercado internacional. El 2016 acabamos con solo el 60% de las exportaciones del 2014. Perdimos como 10.000 millones de exportación. De ingreso fiscal perdimos como 12.000 millones. Entonces necesitamos, para no perjudicar a la ciudadanía, para no tener que dar paquetazos para que no nos crezca la pobreza, necesitamos financiar ese hueco. Son circunstancias extremas. Además, añádele el terremoto, que nos costó $3.000 millones y 700 muertes prácticamente, casi 700 muertes. Añádale los 1.100 millones de juicios perdidos contra Chevron, contra Occidental, por estos malhadados tratados de protección recíproca de inversiones, que es una entrega de la soberanía nacional, y verá, ¿no?, la situación en que estaban. Entonces era casi como ahora, o sea, 10.000 millones de pérdida fiscal, en ese era 10, 12% del PIB. En lugar de ponernos a llorar, buscamos soluciones, y una de las alternativas que se estudió, no se concretó, era concesionar soplador. Entonces, en caso de emergencia, se puede llegar a concesionar una hidroeléctrica. Otra cosa es que sea el primer recurso, porque quiero rifar las empresas del Estado, porque quiero hacer negocio, porque quiero destruir lo público. Eso es otra cosa. ¿La economía actual del país está mejor o peor que aquella situación que usted acaba de describir? No, está destrozada. El próximo gobierno va a recibir ruina, no va a recibir un país. Nosotros evitamos el colapso. Perdimos muchísimo ingreso fiscal y mucho ingreso por exportaciones. Perdónme un ratito. Sí, nada más. Estamos dialogando con el economista. Estoy dando entrevista, aunque no lo crea, de las 4 de la mañana hora de México. Sí, debe ser, iba justamente... Entonces, esta es la quinta o sexta entrevista del día y tengo la garganta hecha pedazos. Pero en todo caso, los golpes externos fueron también extremadamente duros. Tal vez no tan duros como la pandemia, pero similares. Recuerden, terremoto, apreciación del dólar, desplome del precio del petróleo. Ahorita no tienen desplomado el precio del petróleo. Juicios perdidos. Todo un cúmulo que llamamos la tormenta perfecta. El Fondo Monetario, usted puede revisar, antes del terremoto de abril del 2016, pronosticó que íbamos a decrecer 4.5%. Con terremoto y todo, solo decrecimos 1.5%. Si no hubiéramos tenido que pagar el Chevron Texaco y sin el terremoto, no decrecía el país. Logramos enfrentar muy bien la crisis y ya el último trimestre del 2016 ya la economía estaba creciendo y 2017 creció. Vino este señor a destrozar todo, a imponer el neoliberalismo. 2018 crecimos menos, 2019 ya no crecimos, ya no estábamos en crisis, 2020 nos agarró la pandemia y nos destrozó. La crisis es muy profunda actualmente. Vamos a decrecer del 9 al 11%. Para ponerlo en perspectiva,
en el 99, esa terrible crisis, que separó muchas familias. Y yo le aseguro que todo lo que nos está escuchando tiene un familiar, un amigo en el exterior, migrante, Europa, España, Italia, Estados Unidos. Fue por esa crisis. Bueno, hoy día crecimos 5.4% en 1999. Ahora vamos a decrecer el doble. No subestimen lo que está pasando. La situación es extremadamente grave por el mal manejo del gobierno, porque nosotros también enfrentamos muchos factores externos, reaccionamos y decrecimos 1.5, pero ya empezó a crecer la economía. Estos señores ahondaron la crisis con política de austeridad, votando trabajadores públicos, permitiendo que se voten trabajadores privados. Vamos a crecer 11% y obviamente la pandemia también fue muy mal manejada. Economista, tomando en consideración lo que usted manifiesta, si así de precaria está la economía del país, entonces, ¿cómo entender que el candidato Andrés Arauz ofrece los $1.000 para 1 millón de familias? ¿De dónde va a salir eso? Porque parte de la crisis que estamos sufriendo es el mal manejo de la crisis. Tenemos dinero inmovilizado. Por un lado nos endeudamos en $6.500 millones con el Fondo Monetario y por otro lado el propio Banco Central saca 8.300 millones que tenemos depositados en Suiza. Estamos financiando a Suiza. Está la plata del Banco de Basilea. Verifiquen. ¿Qué sentido tiene todo esto? Los que me escuchan, ¿quién presta al vecino del lado izquierdo $6.500 porque tiene el hijo enfermo, porque se le dañó la máquina de su microempresa? Y en lugar de llevar al médico a su hijo, en lugar de arreglar la máquina, no, le da al vecino del lado derecho a que le dé teniendo los $8.300 o millones de dólares. ¿Quién hace esa estupidez? Eso es lo que está haciendo el país. ¿Y sabe por qué? Para garantizar el pago de deuda, pública y privada. Pero eso es tan inteligente como tener 2 gallinitas, se me enferma una y mato a la gallinita sana para hacerle un caldito al enfermo. O sea, es tan tonto como eso. Me endeudo en 6.500 millones en lugar de reactivar la economía, guardo esa platita para pagar la deuda. ¿Para qué me endeudé? Es economía torpe, tonta. Esa plata debe venir al país para reactivar la economía, no toda. Siempre se requieren reservas, no la reserva de otros países, para respaldar una moneda nacional que no tenemos. Pero es un mínimo de reserva, pero no 8.300 millones. Peor fruto de deuda externa. Pero obviamente, además, hay que hacer reformas tributarias. Ecuador debe ser el único país de la región que no le cobró más a los que más tienen por la crisis. Debemos hacer una reforma tributaria para hacer lo que hizo Argentina. Un impuesto a las grandes fortunas, lo que yo hice en el 2016. Un impuesto a las utilidades, porque mientras la gente se muere de hambre, mientras ha quebrado el restaurante, el hotel, la microempresa, los banqueros ganaron $230 millones. Pero no es que me indigne, porque están cogobernando. ¿Por qué el peso de la crisis debe caer sobre los demás y sobre ellos nada? Nunca, nunca nada. Entonces hay que poner impuestos sobre esas utilidades y con eso también se financia la ayuda a los más pobres, como este bono de emergencia de $1.000 por 1 millón de familias, que es menos del 1% del PIB. El salvataje bancario fue más del 27%, la sucretización del 84% fue más del 8%, pero cuando es salvataje empresarial, cuando es salvataje bancario está bien, cuando es salvataje para los pobres está mal. Ya basta. Indígnense, digan, ya basta, sabemos lo que hacemos y verá cómo reactivamos en el corto plazo la economía. Los más pesimistas que creían en invertir en salud, hoy con esta situación de la pandemia han reflexionado y han dicho que se debe invertir en el tema de salud. Quizá usted hizo varias obras, pero quizá también no ha sido suficiente, o es que se ha precarizado aquellos centros de salud y en cuanto tiene que ver al personal médico también. Pero claramente ha habido retroceso. Se jactaban de que votaban miles de trabajadores de la salud y aplaudía cierta prensa. Y el demagogo era yo, el que había hecho elefantes blancos y aumentaba el gasto público. Había que votar, médico. Ahí están las consecuencias. Pero avanzamos mucho. Nosotros hicimos 58 hospitales nuevos o totalmente repotenciados, que son como hospitales nuevos. Creamos 4.400 camas de hospital, pero todavía estábamos debajo del promedio recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es 2 camas por cada 1.000 habitantes. Todavía nos faltaba. Este es un proceso. Pero en lugar de seguir avanzando, retrocedieron. Redujeron presupuesto en salud. Votaron miles de médicos. Dejaron de dar medicina en los hospitales. Gracias a Dios, habíamos avanzado mucho en nuestro gobierno y eso ha permitido salvar muchísimas vidas. ¿Nos imaginan? Si no hubiera habido los elefantes blancos, como tontamente, torpemente, despectivamente lo llamaron alguna vez, si no hubiese habido esos elefantes blancos, ¿cuántas muertes estaremos llorando? ¿Cuántas muertes más? Pero en todo caso, avanzó mucho el sistema de salud ecuatoriano, pero tenía que avanzar mucho más. Y con este gobierno solo hemos retrocedido.
En su administración también se armaron esto de los distritos que de alguna manera acercaban la atención hacia los ciudadanos. Pero vemos que eso está retrocediendo. Yo le hablo con conocimiento de causa de lo que está sucediendo en Gualaceo, por ejemplo. Ya el distrito de salud se ha unificado con el distrito de salud Cuenca Norte. Entonces ya todo se está regresando hacia Cuenca. En el caso de que su candidato, Andrés Arauz, llegue a la presidencia de la República, ¿qué es lo que van a hacer en este sentido? De seguro volver a esa descentralización. Pero mire, Moreno pasará a la historia como el rey Midas al revés. En la mitología, el rey Midas era un rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Este tipo todo lo que tocó lo destrozó. Hemos tenido un proceso realmente destituyente, porque destrozó no solo carreteras, hospitales, colegios, cosas tangibles. Destrozó la institucionalidad, el Ministerio de Seguridad, la administración pública, la descentralización. Teníamos dividido el país en 7 zonas. Las zonas se dividían en distritos, los distritos se dividían en circuitos. Y en el caso de seguridad de Policía Nacional, los circuitos incluso se dividían en subcircuitos, y para que el teniente encargado del subcircuito, Hacienda, capitán, tenía que disminuir la criminalidad en su circuito, en su subcircuito. Todo eso lo destrozaron por hacerle daño a Correa, pero también deliberadamente, para decir que lo público no sirve, que todo hay que privatizar. Nosotros demostramos que lo público, con un gobierno responsable, patriota, sí sirve, sí funciona bien, y puede ser mejor que lo privado, aunque ese no es el objetivo, no es la rivalidad público-privado, son complementarios. ¿Usted cree que con buena educación y buena salud no se beneficia el sector privado? ¿Con trabajadores más ilustrados, con trabajadores más sanos? Por supuesto, no es el objetivo. Nosotros no es que damos educación y salud para tener mejores trabajadores, no, por derecho humano, pero además se tienen mejores trabajadores. ¿Usted cree que una carretera no atrae inversión? ¿Usted cree que energía estable no atrae inversión privada? ¿Usted cree que seguridad no atrae inversión privada? Es falso ese dilema público versus privado. Pero esta gente quiere dañar lo público para privatizar hasta el alma del pueblo ecuatoriano. No solo ha sido ineptitud, ha habido también mala fe. Deliberadamente destruir lo público para que la gente clame por privatizar, diciendo los públicos no sirven. No, ellos no sirven. Los públicos con un buen gobierno, como lo demostramos de 2007 al 2017, no son los que sirven. Muchas veces fue mejor que lo privado. Ahí voy con la siguiente pregunta, justamente tomando en cuenta lo que usted manifiesta. Hay muchas ocasiones que los analistas dicen que el sector privado es el que mueve la economía del país, pero cuando no hay obra del Estado, cuando el Estado no invierte, no genera, decimos que es el Estado el responsable. ¿Cómo entender esta situación, economista? Yo estoy de acuerdo que es el sector privado el que mueve la economía del país. ¿Quién ha dicho lo contrario? Por supuesto, el país es un poco especial porque el mayor generador de divisas se llama Estado. El petróleo del Estado y la mayor exportación. Pero además hay que cuidar esas divisas, que deben ser para el bien común, y en este momento se la está desperdiciando para fuga de capitales, para importar Nutella, etc. Debemos hacer un sistema que si el sector privado quiere importar Nutella, perfecto, pero que encuentre sus propios dólares, porque de otra manera son los dólares de nuestro petróleo que se están botando por la ventana para tonterías. Yo estoy de acuerdo que el sector privado es el principal motor de la economía. ¿Quién va a decir lo contrario? Pero se necesita Estado. Usted puede definir Estado como la representación institucionalizada de la sociedad. Es decir, cuando insultamos al Estado no estamos insultando a nosotros mismos, si no son marcianos. Es la representación institucionalizada de la sociedad. ¿Para qué? En esta concepción de Estado. Para realizar acción colectiva. Vivimos en comunidad, somos una sociedad. Se necesita acción individual, se necesita gente laboriosa, gente productiva, gente de pila. Pero también se necesita acción colectiva. Le pongo un ejemplo. Usted puede ser el mejor agricultor, pero si no tiene carretero para sacar su producto, no le sirve de nada, pues se le pudre todo. Y solito no puede construir el carretero. Va a necesitar un Estado local, un municipio, para construir el carretero, ¿verdad? Esa es la acción colectiva. En este ejemplo, le conviene la acción colectiva, es decir, buscando su propio lucro. Pero muchas veces la acción colectiva también es fruto de valores. Por ejemplo, yo puedo ser un fumador empedernido, pero apoyo una ley que prohíbe fumar en lugares públicos, que supuestamente me está perjudicando, pero pongo el bien común antes de mi bien individual. Así es como surge la sociedad, cuando se tiene no solo esa lógica individual, sino esa lógica colectiva. Vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. Se requiere acción individual, gente laboriosa, productiva, innovadora, pero se requiere acción colectiva, porque además la sociedad humana es un sistema complejo. Los sistemas complejos se caracterizan porque el todo es diferente a la suma de las partes, porque la intención de las partes nos da un todo diferente. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo para que entiendan esto.
Si yo estoy en el teatro, repleto, no veo bien porque soy chiquito y me paro para ver mejor, si me paro yo solito para ver mejor, veo mejor. Si todo el mundo se para ver mejor, sigo viendo igual que antes y además estoy parado. Todo el mundo está peor, ¿sí se da cuenta? Claro. Mi intención individual, que era ver mejor, si todo el mundo hace eso, busca ver mejor, al final todos vemos iguales y estamos parados, no vamos a cansar más. Esos son los sistemas complejos. El todo es diferente a la suma de las partes, el resultado final es diferente a la intención de las intenciones individuales. Y por eso hay que sobrepasar la lógica individual y tener esa lógica colectiva. De hecho, eso es lo que diferencia a la sociedad humana como sistema complejo de otros sistemas complejos, como los sistemas biológicos. Ahí no hay esa conciencia colectiva para dirigir el sistema. En el caso de la sociedad humana somos capaces de eso. Y esa conciencia colectiva se llama política. La forma en que una sociedad toma racionalmente sus decisiones se llama política. Y para tomar adecuadamente las decisiones para calidad política se necesita información. Y eso es lo que nos roban los medios de comunicación. Bueno, estoy dando una clase, perdónenme, de ciencia política, pero son cosas que me apasionan. En todo caso, basta de eso, Estado versus sector privado. No, Estado y sector privado son complementarios. Como le decía, ¿acaso la inversión pública no atrae inversión privada? Y por supuesto que, como debe ser, el sector privado es el principal motor de la economía. Pero el Estado también tiene su parte para hacer, parte fundamental, dicho sea de paso. Economista, quizá algunas preguntas que se han repetido ya en esta época de campaña política. ¿Cuál es el papel que va a jugar Rafael Correa en el caso de que Andrés Arauz sea el nuevo presidente de la República del Ecuador? El papel de padre de familia, de esposo, de cocinero en mi casa, porque me encanta cocinar para mis hijos, porque mi plan de vida es continuar en Bélgica y acabar mis libros, ¿no? Dedicarme a la academia, porque además si regreso a Ecuador nunca acabaré los libros. De hecho, si no hubiera tenido la persecución brutal que he sufrido estos años, cada día me despierto para ver qué juicio más me han puesto. He trabajado los últimos 3 años solo para abogado, pero en todo caso, si no hubiera gastado tanto tiempo en perseguirme y yo tanto tiempo en defenderme, yo hubiera acabado los libros. En todo caso, Andrea ha tenido la generosidad de decir que quiere que sea su asesor, pero se puede asesorar a distancia. Además que la victoria electoral no cambia la situación jurídica. Por supuesto, cuando los jueces ya no se sientan presionados, jueces honestos que lo hay, harán lo correcto y derrumbarán esa mamarrachada del caso soborno, caso secuestro. Y si no lo hacen ellos, a nivel internacional lo vamos a arrasar, ya lo estamos arrasando. Son el hazmerreír del mundo. Pero en todo caso, la victoria política electoral no soluciona el problema judicial. Pero independientemente de todo aquello, mi plan de vida es continuar en Bélgica, donde está mi familia. Se dice que usted es amenazante cuando dice que Lenín Moreno irá preso luego de que gane la Revolución Ciudadana. Eso para muchos no es tan agradable. ¿Por qué lo dice eso usted? ¿Por qué no es agradable que un pillo se vaya preso? Pero no han visto lo que ha sucedido. 2 años le han ocultado la cuenta 100, raya 4, raya 10, 71378, Balboa Ban Panamá, a nombre de In Investment, Cristina, Karina Irene. Él lo reconoció y dijo que era la cuenta de su hermano. Y si era la cuenta de su hermano, ¿por qué no se la da? Nosotros tenemos las pruebas de que con eso se compró el departamento de Alicante, los muebles en Ginebra. El corrupto siempre fue él. La persecución que ha hecho, sino que este tipo tira la piedra y esconde la mano. Pero tenemos pruebas y se sabrá en los próximos días que él forjó las pruebas contra Jorge Glass en el caso de Brecht. Porque Jorge Glass era el estorbo para el saqueo de la patria. La consulta popular, inconstitucional por los 8 costados. Cómo se repartieron la patria por el botín entre piratas. Pero es más que evidente todas las infracciones que ha cometido este sujeto. Los hospitales. Si hubiera investigado eso Diana Salazar, 60 asambleístas recibieron hospitales, Agencia Nacional de Tránsito, dádiva. Pero no quiso meterse a fondo porque se iba la mitad de la asamblea y se iba la mitad del gobierno. Porque los hospitales no se repartieron solitos, los repartieron Romo y Moreno. Es más que evidente que el corrupto siempre fue él. Nosotros no tenemos odio en el corazón, pero sí tenemos memoria. Y tendrá que enfrentar a la verdadera justicia, justicia independiente, y verá que no tendrá lugar donde esconderse. Con esto, sin querer lanzarle flores a ustedes, economistas, sino más bien por los hechos que se han dado. Ustedes, no digo usted, sino lo que usted genera es un fenómeno social. Y, por ejemplo, cuando usted llegaba en tiempo de campaña, cuando había las elecciones para alcalde, usted llegaba y alzaba la mano al candidato y ganaba. Tienes esa fuerza, aunque mucha gente no lo quiera reconocer, y hemos conversado acá dentro del canal cuando estamos ya antes o después del programa y decimos, o sea,
incluso la misma oposición ha sido quien ha mantenido vigente el nombre de Rafael Correa, quien se ha convertido en el actor principal, en el jefe de campaña desde hace muchos meses atrás de Andrés Arauz. En ese sentido, ahora también va a suceder, obviamente no puede estar usted presente acá para alzar la mano del candidato Andrés Arauz, pero lo que está haciendo ahora es realmente, debe ser agotador para usted, y yo creo que usted haya dado más entrevistas que el mismo candidato. Mire, si quería aplastarme políticamente, borrarme del mapa político, era muy sencillo. Tenían que hacer un mejor gobierno que el que yo hice. Pero como son mediocres, y normalmente la traición va de la mano de la mediocridad y la ineptitud, y por eso traicionaron, pero traicionaron, nos metieron una puñalada en la espalda, traicionaron la democracia, porque también traicionaron el programa de gobierno que ganó en Azurda, eso sería imposible una democracia madura, pero se quedaron con un programa de gobierno del perdedor que ha fracasado en todas partes del mundo, que nos llevó ya a la crisis del 99, el neoliberalismo, pero destrozaron la institucionalidad, destrozaron los programas, cocinas, inducción, universidad emblemática, escuela del milenio. Destrozaron las políticas, salario digno, lucha contra los paraísos fiscales. Destrozaron el equipo. Tenemos un gran equipo de economistas brillantes. Carlos de la Torre, Patricio Rivera, Fausto Herrera. No, venga Richard Martínez, delegado de las cámaras y de Lazo, para que venda hasta el alma del pueblo ecuatoriano. Y son mediocres. Era cuestión de tiempo. Hubiera querido equivocarme, pero yo se lo digo. Cuestión de tiempo para que esto colapse. Y como colapsó, la gente no es tonta. Compara lo que tenemos ahora con lo que tenían durante nuestro gobierno, y por eso pues el inmenso apoyo popular que gracias a Dios el pueblo ecuatoriano gozamos. Sin embargo, jóvenes, aquí el mensaje: a vomitar la mediocridad, alejarse del mediocre como de la peste. Querían derrotarnos políticamente. Era suficiente hacer un mejor gobierno que el que nosotros hicimos. Pero como son ineptos mediocres, quisieron traicionar y así eliminarnos. Finalmente se destruyeron ellos y destruyeron a la patria. Y a nosotros no nos han destruido. La tecnología ha sido un gran aliado tanto para nosotros los medios, pero para usted también. Mire, este diálogo que mantenemos con ustedes gracias a la tecnología. Y esa tecnología también va influyendo en otros aspectos, el monetario. ¿Cuál es su criterio con relación al tema de las criptomonedas? Y usted, como un economista experto en ese sentido, ¿eso es una amenaza? ¿Es una moneda que, o digo, más bien en el tiempo, vaya a tener aceptación? ¿Qué es lo que podemos hablar al respecto? Es una oportunidad, siempre y cuando tengan respaldo, porque hay criptomonedas sin respaldo, hay que estar atentos. Sí, ¿por qué se ha bloqueado un poco el desarrollo de las criptomonedas? Porque quieren los bancos. El rato en que se puedan imponer muchas criptomonedas con respaldo y eso sirva de medio de cambio, la gente no va a utilizar chequera, ya no va a guardar su plata en el banco, va a poner la plata en criptomonedas. Entonces los banqueros, que son inmensos poderes a nivel internacional, están bloqueando el avance de las criptomonedas, pero yo creo que ahí está gran parte del futuro. Yo creo que en pocos años, pues, así como a inicio del siglo todavía había las cámaras de rollo, empezaron las cámaras digitales, en pocos años desaparecieron las cámaras de rollo, en poco tiempo tendremos, con adecuada regulación, muchas criptomonedas y mucho menos influencia del sector bancario. ¿Usted va a sufragar y en dónde lo haría? No, me quitaron los derechos políticos. No puedo votar, no puedo ser elegido, tiene toda la razón. No puedo participar en administración pública. Me quitaron la pensión vitalicia, me embargaron los pocos bienes que tengo, me pusieron una placa de la infamia. O sea, nunca se ha visto una pregresión tal, ¿no? O sea, esta gente es fanática. Ya no busca ni siquiera su buen vivir, porque miren cómo están destrozados. Sino el mal vivir de aquellos que odio. A mí no me van a quebrar, no me van a rendir. Nos podemos doblar, nos podemos cansar, pero no me van a quebrar ni me van a rendir. Yo he tenido una vida dura, ni siquiera el periodo más duro de mi vida. He enfrentado otras pruebas mucho más serias de las que estamos enfrentando. Sus mentiras no van a prevalecer, pero con qué saña es pelear contra el fanatismo. Y ahí no se puede hacer nada, porque ya son irracionales. Ya es destruirse ellos, como los fanáticos que van con una bomba para matar al resto, pero se matan ellos mismos. Ya son como, qué sé yo, esos fanáticos, ¿no? Que se destruyen ellos mismos con tal de destruir a Correa. A mí no me han destruido, sí destruyeron a la patria. ¿Cómo va a vivir la jornada del día domingo? ¿En dónde va a recibir los resultados? Estar atento a lo que sucede a nivel nacional y por supuesto fuera de él. Yo estoy en estos momentos en México porque me invitó a la Universidad Autónoma de México. Y del caso que le hace el mundo a la persecución. Nos quieren mucho a nivel internacional, nos respetan mucho, tenemos mucho prestigio. Y me invitó a la Universidad Autónoma de México, que dicho sea de paso de las mejores de América Latina,
a dar un ciclo de conferencias. Entonces estoy aquí de principio de enero y estaré hasta mediados de febrero. En consecuencia, las elecciones las pasaré aquí. Aquí hay muchos ecuatorianos de mi gobierno que han tenido que pedir asilo político, por ejemplo, después de las protestas de octubre, y los acusaron de rebeldía, instigación. Acuérdense, Gabriela Rivadeneira, la expresidenta de la Asamblea, metieron preso a su papá. Salió Moreno a decir, en cadena nacional, que había caído el testaferro de Gabriela Rivadeneira, el que le manejaba el dinero sucio. Resulta que fue sobreseído y no publicó nada la prensa. Metieron preso al papá de Gabriela Rivadeneira. Es sinvergüenza, y los corruptos son ellos. Ellos saben que ellos son los ladrones. Pero bueno, Gabriela, otros tantos refugiados, el propio ex canciller de la República, Ricardo Patiño, se encuentran aquí, y con ellos, con otros amigos ecuatorianos y mexicanos, presenciaremos las elecciones. Seguiremos las elecciones de México. Economista, si es que Andrés Arauz pasa a una segunda vuelta, ¿con qué candidato le gustaría que pase? ¿Con cuáles aspira? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? Vea, nadie discute quién gana las elecciones. Están discutiendo con cuánto, si se gana en una sola vuelta y quién queda segundo. Porque lo que se están peleando en segundo lugar entre Lasso y Yacu Pérez, porque Lasso se ha desplomado. No es que Yacu ha subido, Lasso se ha desplomado. Hay altísimas probabilidades de ganar una sola vuelta. Pero mire, nosotros somos como los grandes equipos a nivel mundial. Como Emelec más o menos, ¿verdad? Los grandes equipos mundiales. Cuidado que soy hincha de Cuenca, cuidado que soy hincha de Cuenca. Bueno, el Cuenquista, yo quiero mucho el Cuenca. Una vez vi un partido Deportivo Cuenca Emelec, cuando Deportivo Cuenca con mi padre, son de mejores recuerdos. Deportivo Cuenca hace 40 años recién ascendía a la Serie A. Pero en todo caso, nunca me borraré de mi mente ese recuerdo. Qué emoción estar en el estadio, en Cuenca. Pero en todo caso, para el buen equipo de fútbol, no le interesa quién sea el rival. Siempre va a jugar dejando la última gota de sudor, derrochando todo el talento. Por supuesto, estudiar al rival. Pero no es que le importa que sea A, B, C, ¿no? Sabe que va a dejar todo en la cancha y que lo podrá derrotar porque tiene fe en sus propias capacidades. Nosotros tenemos fe en nuestro pueblo, sabemos que pueden comparar la tragedia ahora con esos 10 años de transformación, de bienestar, de prosperidad, de dignidad, de seguridad, de justicia, soberanía, y creo que no hay donde perderse. Entonces, si hay una segunda vuelta, bueno, seguiremos trabajando como el primer día, como que si no tuviéramos un solo voto. En muchas ocasiones estuvo usted ya para terminar esta entrevista agradeciéndole por su tiempo, lo agotado que está también, pero agradecemos por acudir a este espacio de otro enfoque. ¿Qué es lo que recuerda de la gastronomía, por ejemplo, de estos cantones orientales de la provincia de La Suaya? Bueno, siempre el cuy, ¿no? El corte, por ejemplo, bueno, no es en los cantones orientales, pero en todo el Azuay, pero en Cuenca, y a mí se me pasó una experiencia medio dura cuando era ministro de Economía. Se me hizo tardísimo, llegábamos como 11 de la noche y me esperaba en Ricaurte con el cuy y con, se me fue el nombre de la bebida, el nombre de la bebida. Guayana, Rosero, horchata. ¿Ya? Óigame, pero ese cuy me pateó al día siguiente. Yo que soy bien parado en esas cosas, no, rarísimamente algo me tumba, tuve que suspender la agenda. No podía más. Y de ahí le cogí respeto al cuy. Pero a mí me encanta el cuy. Pero yo le cogí respeto, porque casi me mata ese día. Entonces, recuerdo el cuy, bueno, los critos de papa que también toda la sierra, el montepillo, riquísimo, el hornadito, y tantas cosas ricas que tiene esta tierra. En el caso de la sierra, porque en el caso de la costa, el caldito de manguera, los ceviches, la cangrejada, la cazuelita de verde, las cosas con maní, qué rico que es todo aquello. Economista, sin duda ha sido una conversación muy interesante, y nosotros que estamos acá también cerrando este tiempo de entrevistas, creo que ha sido la mejor manera de cerrar este espacio, porque hablar con un expresidente, hablar de la situación coyuntural de la política que vive el país, más la situación mundial de crisis, sin duda es muy interesante conversar, más allá del tema de las posiciones que en otros medios las tienen. Acá hemos sido pluralistas, hemos dado la oportunidad a los que hemos dicho también, el espacio está abierto para todos los candidatos que han creído pertinente venir acá, lo han hecho, y en esta ocasión terminamos con usted. Quiero dejarle en su última intervención, como siempre, reiterando el agradecimiento para la gente que ha hecho posible el contactarnos con usted y ayudarnos con esta entrevista. Economista. Bueno, yo quiero decirle que a mí me encanta colaborar con estos canales, con estos medios locales, porque ejercen el verdadero periodismo. Son más periodistas que negocios. Pero Teleamazonas no es un negocio, si Ecoavisa no es un negocio, el comercio no es un negocio, el universo no es un negocio. Entonces ya pierden la visión. Ya se dedica más al negocio, al poder, al dinero,
que a informar verdaderamente. Yo creo que ustedes practican un periodismo más auténtico, más transparente y siempre cuenten conmigo. Mi último mensaje, compañeros, la situación es extremadamente grave. El próximo gobierno va a encontrar ruinas, no un país. Pero yo soy un optimista por naturaleza, yo soy un optimista enfermizo y espero que esa enfermedad sea contagiosa. Nunca esperen de mí mentiras, siempre hay solución. Hay solución, no sin costo, tomará su tiempo. Creemos que haciendo lo correcto en 2 años superaremos la crisis, pero la mejora se verá inmediatamente. Con un paquete de medidas que hemos preparado, 8.465 millones de dólares, 3.000 millones de créditos, 3.000 millones para gobierno local, los 1.000 millones para el bono de emergencia, 1 millón de familias. Eso reactivará rápidamente la economía, pero el decrecimiento será tan brutal este año, casi el 11%, que tomará un par de años volver a los niveles precrisis. Pero la mejora se notará enseguida. Hay luz al final del túnel. Los que tienen alguna duda, esto va más allá con correístas, anticorristas, los anticorristas. Encantaría conversar con algún anticorrista sensato y preguntarle por qué no, que me cae mal Correa. ¿Qué argumento? Ese es uno de los problemas. Por eso los anglosajones se desarrollaron y nosotros no. Ellos son cerebrales. Le aseguro que por Franklin Delano Roosevelt, que rescató al país, a Estados Unidos, después de la Gran Depresión de 1929, lo apoyaban los republicanos, porque les iba bien. No, acá somos miserables. Me cae mal Correa, así te hemos hecho una tragedia. No voto que me cae mal, seamos más cerebrales. Honestamente, pregúntate. Tú hablabas de la no neutralidad. Puede ser que me caiga mal Correa, no soy neutral. Pero objetivamente, pregúntense. ¿Cuándo vivías mejor? ¿Cuándo vivías mejor tú, tu familia? ¿Ahora en esta tragedia o durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Si fue durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, este 7 de febrero, con más fervor que nunca, más allá de izquierda a derecha, más allá corrimos, anticorrimos, por el amarillo, azul y rojo, por rescatar a tu patria, a tu familia, todito, listas uno, y juntos recuperaremos la patria como lo hicimos en el 2007. Juntos recuperaremos el futuro. Muchas gracias, Paute. Muchas gracias, Guachapala. Muchas gracias, El Pan, Sevilla de Oro, Gualaceo, Chordelet, todos los cantones de la SOAI. Muchas gracias, Soy Querida. Muchas gracias, Patria. Hasta la victoria siempre. Agradecemos al economista Rafael Correa. Amigas y amigos televidentes de Click Televisión, ha sido un gusto manejar esta entrevista y por supuesto mantener esta temporada de entrevistas políticas con los candidatos que han pasado por estos espacios. De nuestra parte no nos queda más que agradecerles y por supuesto decirles que después de la primera vuelta o después del día domingo, pues estaremos el día martes acá para ver y analizar los resultados que se hayan dado. De nuestra parte, buenas noches, que descansen. Pichincha querida, tú lo sabes, juntos transformamos la provincia, la patria entera, con caminos espectaculares, escuelas del milenio, maravillosos hospitales, acceso a la educación, a la salud. Juntos recuperaremos el futuro. Andrés Arauz, presidente. Vamos a recuperar el futuro. Todo, todito, uno. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron sátrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga,
repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria, revolución y renacimiento, patria, revolución y renacimiento, patria, tierra sagrada. Pichincha querida, tú lo sabes, juntos transformamos la provincia, la patria entera, con caminos espectaculares, escuelas del milenio, maravillosos hospitales, acceso a la educación, a la salud. Juntos recuperaremos el futuro. Andrés Arauz, presidente. Vamos a recuperar el futuro. Todo, todito, uno. Pichincha querida, tú lo sabes, juntos transformamos la provincia, la patria entera, con caminos espectaculares, escuelas del milenio, maravillosos hospitales, acceso a la educación, a la salud. Juntos recuperaremos el futuro. Andrés Arauz, presidente. Vamos a recuperar el futuro. Todo, todito, uno.